No he venido a traer la paz, sino la división. Así dice Jesús en el Evangelio de este día, Lucas 12, versículos del 49 al 53. Pero aparentemente esta es una frase contradictoria, porque es el mismo Jesús quien es llamado el príncipe de la paz, quien nos ha dicho: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo es que hoy nos dice: yo no he venido a traer la paz? ¿Cómo podemos entender esta expresión? El Papa Francisco y el Papa Benedicto tienen dos textos geniales que nos ayudan a entender esta frase. Dice así: la palabra de Dios contiene también una palabra de Jesús que nos pone en crisis y que se ha de explicar, porque de otro modo puede generar malentendidos. Jesús dice a los discípulos: ¿pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? No, sino división. ¿Qué significa esto? No es que Jesús quiera dividir a los hombres entre sí. Al contrario, Jesús es nuestra paz, nuestra reconciliación. Pero esta paz no es la paz de los sepulcros, no es neutralidad. Jesús no trae neutralidad. Esta paz no es una componenda a cualquier precio. Seguir a Jesús comporta renunciar al mal, al egoísmo y elegir el bien, la verdad, la justicia, incluso cuando esto requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses. Y esto sí, divide, lo sabemos, divide incluso las relaciones más cercanas. Pero atención, no es Jesús quien divide. Él pone el criterio: vivir para sí mismos o vivir para Dios y para los demás, hacerse servir o servir, obedecer al propio yo u obedecer a Dios. He aquí en qué sentido Jesús es signo de contradicción. Continúa ahora en adelante el Papa Benedicto. Esta expresión de Cristo significa que la paz que vino a traer no es sinónimo de simple ausencia de conflictos. Al contrario, la paz de Jesús es fruto de una lucha constante contra el mal. El combate que Jesús está decidido a librar no es contra hombres o poderes humanos, sino contra el enemigo de Dios y del hombre, contra Satanás. Quien quiera resistir a este enemigo, permaneciendo fiel a Dios y al bien, debe afrontar necesariamente incomprensiones y a veces auténticas persecuciones. Por eso, todos los que quieran seguir a Jesús y comprometerse sin componendas en favor de la verdad, deben saber que encontrarán oposiciones y se convertirán, sin buscarlo, en signo de división entre las personas, incluso en el seno de sus propias familias. En efecto, el amor a los padres es un mandamiento sagrado, pero para vivirlo de modo auténtico no debe anteponerse jamás al amor a Dios y a Cristo. De este modo, continúa el Papa, siguiendo los pasos del Señor Jesús, los cristianos se convierten en instrumentos de su paz, según la célebre expresión de San Francisco de Asís. No de una paz inconsistente y aparente, sino real, buscada con valentía y tenacidad en el esfuerzo diario por vencer el mal con el bien y pagando personalmente el precio que esto implica. Es decir, Jesús no viene a dividir, Jesús viene a combatir el mal, a combatir la cizaña. Y aquellos precisamente que deciden seguir las huellas de Cristo, con su actitud, con su vida, con su testimonio, serán una denuncia andando contra el mal. Y por lo tanto se van a convertir en signo de división, en signo de contradicción para aquellos que están en el mal, para aquellos que están en el pecado. Y a veces esto es dentro de la propia familia. Esa es la división de la cual hoy nos habla este Evangelio. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.